Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes. Hoy es viernes y pues hoy nos toca. Nos toca una semana antes de estas, dicen en la universidad, oiga, tenemos clase el lunes porque hay puente. ¿Cuál puente? Le digo, ¿no tienen vergüenza? ¿Qué puente ni qué puente? Pero bueno, primero agradecer a mis amigos que yo creo que me defendieron de todo lo que se habló ahora que no estuve presente, ya que estuve en unas cosas de la Cámara de Comercio la semana pasada, y que Carlos siempre me va a defender, y Sergio, el único que ataca es Pancho, pero no tuvo la hombría de estar con nosotros. Bueno, pues obviamente ahorita vamos a ver las causas de Pancho, pero primero quiero saludar a mi querido amigo, doctor Carlos Burgoa. Doctor, ¿cómo estás, amigo? Pues aquí echándole ganas, es un viernes movido, como todos los que generan estas crisis y estrés y todo lo que tenemos, pero es trabajo afortunadamente, así que con gusto aquí estamos. Además ya va a venir el santo de todos nosotros la semana que entra, ¿sí? Ahorita les digo cuál. Bueno, Sergio Abarca, ¿cómo estás, amigo? Bien, afortunadamente, pues nos toca, también tenemos, ahora sí que Carlos anda tiene un viernes con movida, lástima que sea de chamba, o también afortunadamente, y pues nos toca todos los viernes y con movida, y la movida de nosotros es hablar de un tema importante para efecto de cierre en pagos de deducciones, mi estimado Jesús. Muy buenos días, bueno, Carlos, muy buenos días, Jesús, y a quien está con nosotros. Panchito, que está ahorita en el banco de los acusados porque se lo llevaron de paseo su esposa y su hija, así es que la va a pasar encantado, la va a pasar. Ahora sí lo van a tener bien fustigado. Pero bueno, platicando de qué sería bueno hablar el tema de hoy con Pancho antes de que se fuera, era el que todo el mundo ya está empezando a dar cursos, a platicar acerca del famoso cierre del ejercicio. Recordemos que del año fiscal anterior a pues hubo muchos cambios importantes con relación a los contribuyentes y a sus obligaciones. Entonces, situación que lleva obviamente a estar preparado con muchas situaciones, sobre todo en el mundo de las personas morales, que por ahí quisiéramos empezar. ¿Y cuáles serían los cambios más importantes, mi querido Sergio, con relación a la persona moral del antes y a la persona moral del ahora? Bueno, como lo estás marcando, Jesús, hablar del pago para la deducción, si yo entiendo bien el mensaje, lo que estamos hablando es del requisito de las deducciones y uno de ellos es del pago para que sea deducible la partida en el 2022. Entonces, la regla general, si entiendo bien tu planteamiento, sigue existiendo esa regla, no es es un requisito que debe de cumplir no todas las partidas, sino ciertas partidas en específico. Entonces, ¿es un requisito para la deducción? Sí. ¿Aplicable para todas? No. Únicamente para ciertos casos. Y aquí a lo primero que yo quisiera mencionar que es que las reglas ahí generales siguen siendo las mismas, hablando en el caso de lo que sería sueldos, en el caso de que sería honorarios a personas físicas, ok, o sea, lo que es personas físicas, pero cuando hablamos de cambio, hablando de lo que son coordinados, si no mal recuerdo, donativos, es un requisito específico. Ahora, cuando hablas tú del cambio, ¿te refieres por lo que es las partidas del año pasado con o a qué estás refiriéndote en particular, Jesús? ¿Sí me escuchan? Ya se nos pasmó. Sí. Lo dejaste boquiabierto. No escucho. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas ahí, Carlos, en lo que estamos comentando con la pregunta de
Jesús. Pues bueno, no sé si tú coincidas conmigo, Sergio, porque me parece que la gente, como digo, retomando tanto lo que tú dices ahorita como lo que decía Jesús, la gente ha tenido un cierto confort, y creo un confort indebido en que no va a haber una reforma fiscal. Pero el hecho de que no haya letras, que no nos llenen otra vez de documentos, no quiere decir que se la lleve con calma, y mucho de eso es lo que tú estás diciendo. O sea, se debe tener total precisión. Oye, pero desde el punto de vista, ya Carlitos, ahí tenemos un poco de problema. Bueno, oye, Sergio, nosotros tenemos algunos cambios muy importantes del mundo de las personas morales. Tenemos el costo de lo vendido, que tendríamos que ver cuál es el que continúa y cuál es el que no continúa, los porcentajes de depreciación también, cuáles son los que deberíamos de utilizar, y le daremos un punto muy importante después, ahora que Carlos estabilice su cámara, con relación a lo que legalmente podría afectar. ¿Qué es lo que tengo yo que cuidar, o hablarle a nuestros amigos que cuidar con relación a lo que del costo vendido de ejercicios anteriores con lo que se aplica actualmente y qué se sigue aplicando? Bien, a ver, ahí me queda un poco nada más, como estás haciendo la pregunta, hablando del costo, digo, allá habría que entender que tenemos dos variantes en lo que son personas morales. Tenemos la parte que tenemos nosotros en lo que sería régimen de confianza, si estás hablando en la parte de estímulo, quien esté en esa parte, donde hace deducción de las adquisiciones como tal. Si me desquito de ahí y me voy al régimen general, hace referencia al costo de ventas. Y el costo de ventas va a estar, voy a encontrar tres alternativas o tres variantes, si lo quiero ver así, si estás hablando de una empresa de producción, una comercializadora o una de servicios. Si hablas en el caso de lo que es tanto la empresa de producción como en el caso de lo que sería de compra-venta, pues ahí lo que deduces no es la adquisición, sino conforme lo vas vendiendo. Entonces, hasta ahí sería la primera parte que habría que tener claro en este momento. Entonces, ahora, el costo de ventas como tal incluye gran cantidad de conceptos. Si hablamos de lo que son los gastos de fabricación en su caso, donde se abre el abanico en posibilidades de los conceptos que tú podrías estar considerando para efectos prácticos, pero al formar parte del costo se deduce esa parte hasta que efectivamente es vendida en este sentido, Jesús. No sé si caché bien tu pregunta o no era por donde lo estabas precisando. Te escucho. Bien, sí, a eso a lo mejor no fui tan claro como hubiera yo querido, pero es el poder decirle a nuestros amigos que todo lo que son las compras, los gastos, son las erogaciones realmente que van dirigidos a la producción de un producto, que continúa la misma mecánica que se seguía llevando con el ejercicio anterior, a diferencia de este ejercicio que es única y exclusivamente a base de lo que son las compras y los gastos y salarios efectivamente erogados, que el cambio es sustancial, ¿no? Sustancial. Nosotros recomendamos que en el cierre, pues trataran de sacar todo el inventario que no tenían vendido, sobre todo de la mercancía que no tenía fácil distribución,
con el objeto de que no tuvieran esas cantidades muy complicadas para poder deducir este año, ¿no? Y que se pudieran realizar. Bien. Ok, entiendo lo que estás comentando y creo que ahí tendríamos el punto al que estás haciendo mención. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en este ejercicio es el flujo de efectivo, número uno. ¿Y qué implica tener problemas de flujo de efectivo? Muchas veces puedes encontrarte en la empresa que el problema que tienes es exactamente esto, escasez en lo que sería un déficit en tu flujo de efectivo, lo cual te hace dirigir tu gasto, tus erogaciones a lo que es urgente, imprescindible para seguir operando. Y tal vez esto no coincida con la parte en la parte fiscal o juntar los 3 puntos para efecto de beneficio. Pero efectivamente, si es el caso, la conclusión es efectivamente verifiquen y hagan aquí una parte importante. Estamos cerrando, Jesús, el mes de octubre. Hablar de lo que sería yo lo considero así, en una administración con cierta responsabilidad y prevención, estarían ya ahorita desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, haciendo los cierres previos para efecto de planeación, y me refiero de planeación, no se tome como planeación fiscal indebida, sino como control y planear tu cierre en estos momentos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista control de obligaciones y de optimizar tu operación y el flujo de tu efectivo. Una y dos, para efecto de revisar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, uno. Dos, identificar problemas que no hayas encontrado o que de alguna forma al estar haciendo el precierre lo estás localizando y cómo tendrías que atacarlos. Tres, las decisiones y lo que tienes que implementar para efectos prácticos. Y cuatro, aquí entramos con una parte importante, Jesús. Tener presente que en este año estuvieron conviviendo los CFDI versión 3.3 y la versión 4 para efecto de deducción. Para el próximo año ya tienes que estar trabajando con la versión 4, lo cual implica, no sé si estés de acuerdo, una serie de cambios importantes, porque mucho de la fiscalización y la forma en que se está controlando la autoridad para efectos fiscales es a través del CFDI. Entonces, eso implica poner cuestiones importantes de control interno en este momento para efecto de cumplir en forma correcta y quitarte esas fabulosas cartas de invitación y problemas de este tipo. O sea, sería muy importante que lo visualicen para este cierre y de alguna forma para el que sigue, y esto va tanto para efecto de lo que sería la presentación de declaraciones mensuales de IVA, pagos provisionales de renta. Pero bueno, esto vendría yo diría ya desde estos meses para efectos prácticos que habría que estarlo considerando. Ahora, hay empresas que ya lo han estado trabajando tiempo atrás, algunos meses, lo cual da otra parte importante, pero sí que vayan viendo, visualizando, porque en mi opinión, y nada más para concluir esta participación, en este momento mi participación hasta aquí viene a cambiarte completamente la parte tecnológica, la parte que se está generando para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual habría que estarlo considerando y tenerlo muy presente, Jesús. Pero fíjate, estás hablando de la parte básicamente administrativa, que tiene que ver mucho, sí, con obviamente lo que tú estás marcando del control, pero la situación de poder prever qué es esa mercancía que no se está desplazando y que nos está deteniendo una deducción. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que el año pasado, lo que ahora se considera la primera fuerza de las personas morales, aquellas que tuvieron ingresos arriba de 35 millones, eso sí igual, pero la mayoría de las pymes, que son las que realmente en donde estamos aquí en territorio nacional, que es arriba del 95%, pues son las que tienen el problema. Y es el control, para mi punto de vista, independientemente obviamente de la preparación, es el control del movimiento de esas mercancías
que no se están moviendo y que hay que sacarlas de alguna forma para poder tener una deducción, porque se está restringiendo y se puede modificar mucho una base de impuesto para pagos provisionales inclusive, ¿no? Entonces, yo lo dividiría para mi gusto en dos partes. Una, la parte del cierre de este ejercicio con relación a todo tipo de controles a los que tú te refieres, y otra, la parte del cambio que sufrieron todas nuestras obligaciones fiscales de flujo de efectivo y casadas todavía con mi pasado, al igual que la deducción de inversiones, ¿sí? Entonces, a eso también te refieres, me imagino, ¿no, mi querido Sergio? Por supuesto, y una parte más, si me permites adicionar, hablar de sueldos. Tienen que estar erogados para ser deducibles. Ahora, es una parte importante que para efecto de cierre, no puedes esperarte al día 30 a 2 días antes, sino en este momento lo que tiene que hacer es estar haciendo la mayor parte de contribuyentes, y esta es una recomendación propositiva, importante que la consideren. Y esto, oye Jesús, no es que tengas muchos ingresos, este es de aplicación general, seas grande o chico. Aquí el punto común es el lugar, y debes de cumplir con los requisitos que hay si estás conviviendo en esta parte. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo diría, número uno, pues que entren al visor de lo que es el SAT, vean todas las partes, vean, con la información que te da el visor, tú lo compares con lo que tienes en nómina, con lo que has expedido en CFDI, con lo que tú has declarado, y hacer las correcciones correspondientes para efectos prácticos. Suena muy sencillo comentarlo, pero tiene sus implicaciones desde el punto de vista administrativo, fiscal y las áreas que están involucradas. ¿Por qué? Porque si no, al final de cuentas, lo que te va a generar y lo que se está cargando en la declaración para efecto de presentación de declaración anual, vas a tener una información que debe de coincidir, y estarla resolviendo un día o 2 días antes va a ser un serio problema. Y esto va para efecto también de cumplir con todos los requisitos de las deducciones en este sentido. Entonces, creo que es un momento importante en este sentido, y hay tópicos muy particulares que sí habría que estarlos atacando, visualizando y controlando desde este momento. Jesús. Claro. Bueno, mira, llegó la mitad de nuestro programa y obviamente antes de entrar a la parte violenta, a la parte legal, a la parte obviamente en el cual es un experto mi querido amigo el doctor Burgoa, recordarles que la institución de IMEFI-TV es una institución que se dedica a la capacitación de los contribuyentes, de los contadores, de los profesionales y de los seres que quieren tener una vida mejor en muchas partes sociales. Vamos a un corte para que ustedes puedan ver cuál es la profundidad del trabajo de IMEFI-TV. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles, y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre, denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz
se logran estas ventas. También tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo. Así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Bien, regresamos del corte. Espero que haya sido de su interés lo que ustedes observaron. Estando ya en pleno uso de sus facultades cibernautas, mi querido Carlos Burgoa, porque creo que tuvo hay un desliz emocional hace ratito, es un problema que podemos tener todos. Carlos, ¿cuáles son con estos cambios que has visto los más importantes? Platicamos en el corte del cambio de los incobrables, esa fracción 15ª del artículo 27, al igual con los problemas que estás enfrentando con relación desde el punto de vista legal, amigo. Bueno, pues lo que vemos inmediatamente es las personas que trajeran algún adeudo. Me voy a pensar en bancos, ¿no? Que es a los que más les atañe por recurrencia. Si caen en mora, la lógica sería que conforme los montos son altos, ya sea por uno o varios créditos, exceden el valor de UDIs que señala la ley, pues si un banco iniciaba alguna acción legal o cualquier persona, piensen entre empresas, inician algún juicio, anteriormente con eso era suficiente para lograr la deducción, ojo, y la acumulación en el otro. De alguna manera esto nos llevaba al artículo 17, fracción 4ª de la ley del ISR por cuanto a la acumulación del moroso. Pero como hoy en día le cambiaron entonces al esquema, resulta que el banco, las empresas o quienes sea en su cartera vencida no solo tienen que demandar, sino que tienen que estar atentos a que lo pierdan en juicio, pero no en juicio civil o mercantil, ni en la apelación, sino en el amparo, lo cual pues no va a suceder tan rápido. Entonces, a su vez, solo hasta ese momento de que lo pierdan o incluso ganándolos, al momento de llevar a cabo la ejecución, se advierte que no tiene bienes, solo hasta ese momento el otro lo va a acumular. Y yo creo que aquí es en donde todos se dieron un balazo, me refiero hasta la administración pública, porque si bien no permiten la deducción, que era el tema que ellos de alguna forma se dolían, lo cierto es que tampoco hay acumulaciones en los otros. ¿Por qué creo que se dio esto? Es muy sencillo. Se entiende que conforme se llevaba a cabo esta situación, los contribuyentes debían presentar un aviso en 15 días. Y por esto es que en estas épocas del año, que el mes ya está culminando octubre, todo el mundo se preparaba para demandas en la lógica del trámite que tarda en juzgados civiles o mercantiles. Bueno, pues al final son lo mismo. Con ello estar atentos a poder hacer lo propio por acuerdos, tiempos de juzgados, etcétera. Al día de hoy, pues se va a tardar. De todas formas, háganlo cuando quieran, eso ya no implica nada, pero el SAT tomó decisiones pensando solamente en él. Como el aviso no sabían cómo, no había ficha de trámite que yo recuerde, que a todos les decían que fuese un escrito libre, pues ahí tráemelo como puedas, cuando quieras.
no todos le entraban al buró de crédito, y es entonces ahí donde creo que se da un eco bastante fuerte solo para mostrarlo. Dado que el SAT pensó solo en él, se va a afectar solo él. Porque si fuese muy atento, ya acumuló el ingreso aquel que hizo las veces del préstamo o lo que sea. Pero aquel que tiene que acumular por las veces de lo que es la mora, no lo va a acumular. Es una lógica muy sencilla y rápido lo pongo así. Si yo soy banco, que es a quien le dedican la fracción, es absurdo porque el banco juega por intereses. La carnita está en que si yo soy banco, solo acumulo intereses al momento de que estoy emitiendo mi CFDI, pero el otro, que es mi deudor, acumula el total más allá de los intereses. Si comparamos por cuantías, sobra decir que lo más importante es lo sustancial, no los intereses. Si es en empresas, pues me queda claro que los préstamos o lo que sea, pues esos ya se acumularon. Entonces, si hacemos una cuantía total, creo que había más por ganar en la acumulación de los morosos que por desquitar en la deducción de aquellos que lo estaban peleando. Y es ahí donde diría Lupita D'Alessio la canción, y ese fue tu error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por tratar de ser ambicioso el SAT, por pensar solo en sí mismo, acabó perdiendo más. Y esto, irremediable. A ver, ahí Carlos. Bueno, a ver, adelante Jesús, sí. Te escucho. Adelante. No, Sergio, por favor. Gracias. Tú, Sergio. Primero, con lo que estás comentando, Carlos, uno, quiere decir que si yo tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, bueno, me prestó Jesús, voy a poner una cantidad de 100 pesos, por poner el ejemplo, y para probar la imposibilidad, la deducción de la cuenta, primero con lo que estás planteando y como están las discusiones, tengo que demandar forzosamente para lo que estás tú haciendo mención, para que yo pueda considerar. O sea, si no hay demanda en la actualidad, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, la disposición como está, y entiendo con lo que tú estás comentando, ahora sí que a la de a fuerzas tengo que demandar, en este caso, o en cualquiera. Y vencer. Exacto. No basta la demanda, sino que además de demandar, tengo que o ganar, pero estoy hablando ya de que el otro se defendió en amparo y todo. O sea, es un cuento de aquí a 3 años o 2 por muy barato en tiempo. O la otra, esperarme a la prescripción, lo cual pues creo que me va a salir todavía más complicado. Hablando de montos altos, porque los montos chiquitos no subieron. Sí, claro. Pero los montos chiquitos... Pero bueno, cuando hablamos de la... Ok, cuando habla de la deducción dice o imposibilidad práctica de cobro. O sea, te pone un elemento y dice entre otros los siguientes. Entonces, si yo soy una empresa que ya no tengo activos, ya cerré, tengo cuentas por pagar y ¿qué hago con esas cuentas por pagar? O sea, no tengo con qué pagar ya. Es más, déjame irme al caso extremo. Ya tengo mi capital, me lo comí con pérdidas, estoy en causa de disolución. ¿Qué implica que entonces que yo voy a tener? Yo no voy a acumular esas partidas, esas cuentas por pagar, o aterrizando lo que estás comentando, ¿cuál sería el punto para las contrapartes que me prestaron? Bueno, el caso que tú comentas muy extremo. Pues perdón, pero yo lo que pienso que es más complicado que eso, porque tú estás hablando que a lo mejor son empresas que siguen trabajando, pero hay empresas que ya desaparecieron y que ya no están, también la mayoría, y entonces resulta que ni las localiza el SAT, ni las localiza el abogado. Y resulta aquí el que tiene el problema es al momento de que el SAT dé la inexistencia de esa sociedad y empiece su juicio, porque es un juicio también de alguna forma que sigue la autoridad, pues es muy diferente a lo que está marcando. O sea que aquí también hay otra forma de tomar la decisión de cómo se puede ganar o puede darse por vencido ese juicio, ¿no?
Bueno, el caso que pone Sergio de alguien que esté así joven Carlos, económicamente, ¿sí? Lo que implica primero que nada es ser un buen mexicano, porque todos están así, ¿no? Todos están endeudados, descapitalizados, después de una pandemia, después de una administración muy debatida, estamos muy mal. Y yo creo que este es el mejor ejemplo que podemos dar entre el ser y el deber ser. Conforme a derecho, se supone que aquel en su momento tendrá que acumular y en su momento pues tendría que, pero pues, la verdad es que va a pasar esto. En vía de mientras, no va a acumular. El juicio va a estar en el limbo por algún tiempo, y me refiero en el limbo porque no hay resolución, no porque esté perdido, sino porque no hay resolución, ¿ok? No está extraviado. Pero en el inter debemos entender que estas personas pueden caer en un concurso mercantil, que pueden llegar incluso a la quiebra, y bueno, pues ya tendría que entrarse a unos detalles de mala administración para incluso tomar otros tintes. O sea, lo que estoy haciendo notar es que este cambio legislativo, lejos de alentar la economía, de facto está tutelando, no pagues, no pasa nada. O sea, ¿por qué? Pues porque las reglas ya las sabemos, lo que es un concurso mercantil, lo que es una quiebra, pero lo que está pasando es que ni le está dando salida a los que son altamente acreedores en una economía que no va más para adelante, ni le está dando ayuda a los deudores, que ya sabemos que siempre juegan así. O sea, en pocas palabras, lo que quiero dar a notar es, todo en esta vida, todo, tiene un porqué y un para qué. Y las políticas públicas que impulsaron este cambio, la lógica era, ¿para qué? Y sí lo dice la exposición de motivos y sí se refiere al sistema financiero, para que no me anden deduciendo cosas que no son todavía viables. Ok, ¿y con eso qué logramos? Con eso la economía no sale adelante. Yo no veo que a la par del tema fiscal haya programas de economía con apoyos bancarios o de Estado a comerciantes, pequeña y mediana. O sea, eso ya se desapareció. Se critica el neoliberalismo, pero yo recuerdo que en época salinista había el programa de solidaridad y muchos otros programas que a la par de que le estuvieron pegando al contribuyente, le estaban dando ayudas económicas por detrás. No quiere decir que fuera la panacea, pero hoy en día no lo veo tampoco. Ahí está la clave. No, además ni lo veremos, porque aunque nuestro Poder Ejecutivo desconoce que él tiene que cobrar para hacer sus funciones de derecho y de gobierno, pues tiene que cobrar para poder hacer su función. Y dice yo, lo que no quiero es que lo puedan deducir, pero por otra parte, pues existe una acumulación también. La condonación o quito remisión de deuda, pues es un ingreso, ¿sí? Ahora, esa fracción 15ª de ese artículo 27, a donde ya te quita realmente no la imposibilidad práctica de cobro, porque pues el que seas vencido va más allá de la imposibilidad práctica de cobro, ¿no? Que sea desaparecido, que esté muerto, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en el caso de personas físicas, comerciantes, que es donde está, yo creo que un poquito más grave que las personas morales? ¿Cómo le va a hacer para poder cobrar? Pero aquí, en tu experiencia, Carlos, ¿qué tanto y qué tan problemático es poder llegar a un juicio, y más cuando están ya en disolución, que entras a un pool, ¿no? De hay tanto y les toca de a tanto, ¿no? Hasta llegar a esa resolución, también puedo con esa resolución poder hacer la deducción. Bueno, miren, lo que pasa es que sucede esto. Al día de hoy, contestando lo que decía Sergio, es si yo debo, no acumulo. Así de fácil es la primera respuesta. Continuando con este tema, a mí me tocó ver en alguna ocasión a un cliente que en un grupo de empresas se habían prestado y estos préstamos los querían llevar a demanda en la lógica de hacer la deducción. Pero lo que no entendía este cliente ni su asesor
que por cierto es compañero nuestro ahí en la facultad, que los préstamos en sí mismos no son deducibles. Entonces, ¿por qué? Porque no fueron en su momento acumulables. Es decir, si existe esta posibilidad de créditos incobrables, es para sacudirse lo que es el gravamen inmediato por la emisión de CFDIs. Si no me lo creen, volteemos a ver la extinta ley del IETU y ahí no venían los créditos incobrables. Entonces, esta posibilidad se da como yo acumulo conforme está el CFDI y no me lo pagan, pero ya lo acumulé. Entonces, la posibilidad de sacudírmelo era a través del crédito incobrable. Pero si el crédito incobrable va a ser como tal una deducción hasta mucho tiempo adelante, lo mismo va a ser acumulable para el otro hasta mucho tiempo adelante. Y el inconveniente es que si yo soy banco, yo solo acumulo los intereses, pero aquel acumularía más, y deduciría en su momento, ¿no? Si yo es crédito incobrable, aquel va a acumular más que yo el tema de los intereses en su momento con la emisión del CFDI. Ese es el problema. Al día de hoy, para cerrar este año, hablando de ingresos, por ahí no van a ser ingresos a los deudores. ¿Qué se está fomentando más en esencia? ¿La economía o el no pagues? ¿Y es eso? Bien, a ver, yo aterrizaría, saliéndome del sector operación bancaria. Número uno, regresaré con dos empresas A y B. A le presta a B 100 pesos por poner la cantidad y le cobra intereses. Está muy claro, Carlos, que cuando hay el préstamo, pues no hay un ingreso, ni no hay un incremento de patrimonio, ni uno para el otro. Lo único que tienes es, recibes efectivo y tienes una cuenta por pagar. Tengo menos efectivo, pero tengo una cuenta por cobrar. Por cuestiones de la pandemia ya no me pueden pagar. Ya no, es más, y es cierto, ya no, ya el changarro se cerró. Y es más, están en problemas ahorita, está sin operación. Pues para mí, contablemente, esa cuenta por cobrar, la mando a gastos, ya nunca la voy a recuperar. Entonces, ¿es un gasto? Sí, correcto. Entonces, si es un gasto, ¿por qué? Porque ya no lo voy a recuperar, ya, por más que yo quiera. Y digo, en un sentido realista. Entonces, la pregunta sería, ese gasto contable, como lo estás planteando, no lo puedo deducir fiscalmente porque no lo acumulé. Creo que son dos conceptos diferentes o estoy entendiéndolo mal como lo estás planteando, o como diría Javier, me estoy haciendo pipí fuera de la vacinica, ¿no? Son dos cosas, porque Carlos lo lleva a la situación extrema de la autoridad, que sería la situación bancaria. Aquí la que tú estás hablando es la situación comercial. En la situación comercial es la que nos da la gravedad a los que somos terrenales, ¿no? No a la situación bancaria. La situación bancaria sí, obviamente es un balazo en el pie, pero en la otra situación, Carlos, yo creo que está totalmente en desventaja el que de alguna forma ya acumuló en crédito y que pues no tiene, ya pagó un impuesto, faltaría el IVA en su caso, pero que no le permiten deducir, que es al 90 o 98% de las empresas en México, ¿no? Que son las MIPYMES y pymes. Pero a ver, aquí viene un punto bien interesante, que eso nadie lo ha contestado, diría su presidente, ni Obama lo ha contestado. Vamos aquí al tema. Un préstamo mutuo, vamos a llamarle más exacto, civil, porque para que sea préstamo se requiere que sean comerciantes en el punto. Es decir, aunque yo sea una empresa y le presto a otra, si yo no me dedico a prestar, no es préstamo, es un mutuo. Entonces, al momento de que yo lo realizo, no es objeto de IVA, y esto es bien importante, no es que esté exento, no es objeto. Si yo le presto porque la empresa necesitaba y aquella ya no me paga, para aquella, el hecho de que no le esté ya cobrando y se le perdona o se le demanda lo que sea, es un ingreso. Pero para mí, esa viene a ser la clave. Si yo lo quiero deducir es porque a su vez traigo un tema de IVA que de inicio no lo hice. Perdón, yo lo voy a recaracterizar entrando a la zona de la razón de negocios, ¿o qué voy a hacer? Porque el IVA inicialmente no está, y esa es la diferencia.
no es exento, es no objeto, porque es un préstamo, es un pasivo. Para aquel, para mí es una deuda por cobrar. Esa es la pregunta que la ley no resuelve y que en la práctica cada quien que lo haga lo debe tratar muy, muy bien, porque la lógica contable no es la finalidad fiscal. Claro, ahora sí, como dicen por ahí, ahora sí me la cambiaste, como dijo aquel, porque aquí ya si estamos hablando de un no objeto, que sería el préstamo, y que solamente sería objeto cuando exista la condonación o en un juicio, nada más. Entonces, cuando sería ingreso. Entonces, y no lo quiero por situación de tiempo complicar con la capitalización de esa deuda, y la capitalización y después, pero bueno, no lo quiero complicar hasta allá, pero sí estamos hablando entonces de la situación, no de la operación normal de una cuenta por cobrar que ya se acumuló, sino también estaríamos hablando de otra, del no objeto, que es el más grave, ¿no? Efectivamente, ese tema no está resuelto en ley. Y como no está resuelto en ley, ahí es donde se debe tomar la decisión. Oye, ¿lo haces deducible y qué onda? ¿Le aplicas IVA? No. Pero a ver, voy a salirme del IVA. Para efecto de renta, yo contabilizo, hago la operación, realmente es una cuenta por cobrar lo que fue y es un gasto y lo cancelas. El otro, en su caso, lo acumula. Entonces, si yo lo viera por simetría, si él acumulo, pues yo lo puedo deducir. Y, ahora si me dices, eso no está planteado, pues bajo la que estás comentando llegaríamos a la exageración que desde que está la ley del impuesto sobre la renta, nunca ha sido planteado así como en una forma directa, nunca se ha definido un ingreso. Aquí viene un tema muy importante que creo que lo tocó muy bien Sergio. La simetría fiscal no se da siempre porque no es un principio constitucional, es económico. Ejemplos. La previsión social, lo dice el 93 de la ley del ISR respecto de las aseguradoras, pensemos a alguien de gastos médicos, todo lo que se da en reembolso y lo que quieran, ¿sí? Si bien es cierto, lo recibe el trabajador, ni siquiera entra al límite de las 7 UMAS, no obstante que sea acumulación para la aseguradora, o sea, ahí no hay simetría, no siempre hay simetría, por eso es que ese tema es interesante. En mi parecer, hablando en estricto derecho, lo hace acumulable el otro y el otro no lo deduce. Corre su riesgo de haber prestado, porque no fue útil, ojo, no fue estrictamente indispensable para la actividad de la empresa. A diferencia de un juicio, que es un gasto necesario por defensa de intereses, aquí fue de voluntad propia. O sea, no le veo un eco propio para qué actividad, tomando como referencia qué actividad la tenemos en el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Claro, se vuelve un tema de debate. Por eso es que yo creo que, en mi parecer, no basta solamente la asignación en la cuenta contable, sino el concepto que tiene verdaderamente conforme al 27 fracción primera de ISR, insisto, en el eco del 45 del reglamento del Código Fiscal. Los gastos deben ser estrictamente indispensables para la actividad. Y si yo presto, ¿es estrictamente indispensable para mí? Y la respuesta es no. Bueno, así prima facie, ¿no? Habría que entrar más a debate. Pues sí, o sea, habría que analizar cada uno de esos puntos con perfecta diferencia para que nuestra gente que está viéndonos y oyéndonos, pues se pueda llegar a una posible conclusión. Efectivamente, probablemente nosotros podamos entender esa situación vista desde puntos diferentes, pero a lo mejor la gente que está con nosotros no. Les quiero decir que ya dice que Javier Martínez está viendo el programa. Yo creo que lo tienen en su habitación, como cárcel, y entonces pues ya está de la fregada. Pero bueno, su último comentario, porque ya nos están haciendo señas muy feas. Sergio. No, pues únicamente darles las gracias y a mí me localizan en fiscosat-2010 @hotmail.com.
Mi querido amigo Carlos. Pues bueno, igual que la gente esté muy atenta y si hay dudas, pues a llegarse de los que saben, como tú, como Sergio, y pues a estar muy, muy, muy preparados. Y bueno, pues a mí me ubican en mi nombre, Burguatolo de Asociados o Burgo Editores, y pues ahí estamos atentos. Bien, bueno, pues sucedió, amigo, nada más recordarles que tenemos varias situaciones. Primero tenemos lo que sería el cambio de flujo de efectivo al cambio de las deducciones, el cambio de los porcientos de deducción y de depreciación del régimen general al reciclo, que hay que estar muy atentos y revisar, para mi punto de vista, el famoso inventario que tenemos todavía que no ha salido y que no hemos podido deducir todo lo que se relacionó con el famoso costo de ventas al ser nuestro cambio. Los que son los grandotes, arriba de 35, si es que son grandes, bueno, pues no hay gran cambio, pero para los otros hay que tener muchísimo cuidado. Y lo que nos maneja, Carlos, bueno, pues es importante tratar de separar punto por punto para poder llegar a ustedes en forma más sutil, más concreta esta situación. Su extraordinario amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados, con mi correo millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Nos despedimos de usted, no sin antes decirle que el próximo viernes nos vuelve a tocar, por supuesto, y que según San Pedro me describe, creo que a Pancho ya le tocó por lo menos viajar, que ya es una ganancia. ¿De acuerdo? Nos vemos y gracias al equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares. Gracias.